para contarnos de su realidad, de la que están viviendo y experimentando en estos momentos. Nos compartieron historias que son muy dolorosas y difíciles de compartir, y quería agradecerles la confianza de compartir con nosotros. También agradecer a los medios de comunicación, a las embajadas y autoridades estatales que nos dieron audiencia y nos dieron también un contexto amplio desde su punto de vista de la situación de libertad de prensa en el país. La conclusión a la que llegamos es que el derecho de informar y ser informado en el país de Guatemala está en declive y está en una situación muy precaria. En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. La prensa libre acaba de publicar que 16% de la población no confía en el Tribunal Supremo Electoral como una institución garante de un proceso electoral democrático. Si añadimos a esto las restricciones a la libertad de prensa, esto puede tener un efecto negativo en la credibilidad del resultado del escrutinio. Queremos resaltar también que la persecución de periodistas no es nuevo en el país. Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo para el periodismo comunitario en territorios donde las empresas nacionales e internacionales se asocian con el crimen organizado y autoridades locales para silenciar investigaciones periodísticas. Aquí también quiero resaltar que el papel del periodismo comunitario es importante porque informa sobre temas que normalmente no encuentra o encuentra poco espacio por otros medios. La misión ha observado que existe un escenario en que la prensa ahora es vista como una amenaza a una alianza entre actores estatales y privados creada para controlar instituciones y sostener la corrupción en el país. En vista de ello, el acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura que nos han comentado que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales y que se recrudeció durante la administración actual. Por ejemplo, que tenemos el ejemplo de esta semana, fue el cierre del periódico con la criminalización el año pasado de José Rubén Zamora y el cerco financiero sobre este medio. Esto es un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa. Abro un paréntesis para mencionar que esta misión también tuvo la oportunidad de visitar a José Rubén Zamora. Aunque tiene acceso a visitas de fuera, lamentamos el estado en el que se encuentra y las condiciones de su encarcelamiento. Paso la palabra. Gracias, Lucha. ¿Nos parece? Muchas gracias por venir todos y todas. Bueno, la oportunidad, ya empezó. Lo que esta misión encontró es que en víspera de las elecciones, en un país que se proclama democrático, hay casos muy preocupantes para el ejercicio de periodismo en todas sus expresiones. Por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento brutal de nuestra Sangría, la detención ilegal de López Sencillo y la lesión sufrida por Sosolideo. Con mayor frecuencia, los y las periodistas deben afirmar sus columnas o coberturas por miedo a apresarse. Las personas periodistas se convirtieron en objetivos y fueron necesitadas de declarar para ganar sus fuentes de información o servicios finalistas con casos penales relevantes. Alrededor de 20 personas periodistas tuvieron que dejar algo de mal por estar amenazas de prisión y su labor periodística. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte, incluso de candidatos en estas elecciones. El uso habitual de la plataforma oficial y la presión gubernamental de los oficiales refuerza los intentos de silenciamiento de nuestros países. La autocensura permea el resultado de la grabación de NetCenters
y otros dedicados al acoso, intimidación y constante, como los que realizan la plantación contra terrorismo, el machismo, el racismo, la homofobia y el racismo, entre otros ejes de opresión que existen en el país y en nuestra región, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor. Para nosotros, las organizaciones que componemos de que apoyemos esta misión, la respuesta institucional a este escenario es muy insuficiente. Aunque el país cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de violación y agresión a la prensa no son investigados o quedan impunes, como los recientes casos de asesinatos a periodistas en el país, entre ellos el de Mario Ortega en 2020. Todas las personas periodistas de la sociedad civil entrevistadas por esta misión desconfían o no creen en la eficacia de este órgano. La Procuraduría de Derechos Humanos, que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, tampoco cumple activamente su mandato en este contexto. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas. El acceso a fuentes estatales de información está restringido y la ley, que debería garantizar el acceso a la información pública, se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes, nos que parece muy preocupante, sobre todo en contextos electoral. Proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y, en este sentido, la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en el país. Asimismo, urgimos a la comunidad internacional a no renunciar a su deber de promover y defender los derechos humanos en todo el mundo, particularmente también en este país, en Guatemala. Finalmente, queremos hacer un reconocimiento al valiente trabajo de las personas periodistas y comunicadoras de Guatemala y su contribución a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática. En este sentido, a reserva de que en unas semanas más antes de las elecciones emitamos un informe final con los resultados, con el desglose, con el desarrollo de los hallazgos, de las conclusiones y de las recomendaciones, nos permitimos presentar algunas recomendaciones preliminares, entre las que se incluyen, son, repito, un piso mínimo, construir de manera inclusiva y participativa una política de prevención y protección a la labor de personas, periodistas y comunicadoras, misma que debe transversalizar una perspectiva interseccional, precisamente atendiendo los ejes de opresión que ya mencionábamos. Garantizar la correcta implementación de la ley de acceso a la información. En este sentido también hacemos un llamado a que se garantice el acceso a fuentes públicas de información en conferencias de prensa, audiencias y otros espacios y actos de interés público. Hacemos un enérgico llamado a cesar la criminalización de la prensa y, por el contrario, que se lleven a cabo investigaciones diligentes, imparciales, objetivas, profesionales y exhaustivas por parte de la Fiscalía en caso de personas periodistas y comunicadoras agredidas. Como ya comentaba Yerucha, ayer visitamos a José Rubén Zamora y tiene una petición muy concreta de la que hacemos eco y de la que seguramente las y los periodistas y comunicadores en este país también lo harán. Es un llamado al Poder Judicial en Guatemala
para que actúe de forma independiente y se constituya como un verdadero garante de derechos humanos y la de la legalidad en todos los casos de periodistas procesados y en su caso agredidos también. Que el Estado cese la persecución contra Zamora y el periódico y les permita continuar su defensa en libertad con garantías también de defensa adecuada. Lo mismo que para el resto de las y los periodistas procesados y criminalizados. Exigimos que las autoridades y actores públicos se abstengan de cualquier acto de amenaza, intimidación, estigmatización, hostigamiento, agresión física o psicológica en contra de personas periodistas y comunicadoras. Es importante que desde las autoridades y de las personas públicas, pero también desde la sociedad guatemalteca, se reconozca la importante labor de la prensa comunitaria para garantizar el acceso a la información de la población sobre temas de interés público en los territorios. Muchas gracias. Bueno, esta rueda de prensa está siendo seguida vía streaming por todas las organizaciones que están acompañando la misión, y en este momento abrimos para las personas que están en la sala el espacio de preguntas que quisieran realizar a las personas de las organizaciones que estuvimos en la misión. Les pedimos identificar nombre y medio y hacer en breve la pregunta. Mi nombre es Laura Gigante, represento a la Federación Guatemalteca de Editora Radiofónica, y pues quisiera preguntarles acerca de que si ustedes consideran que la coacción hacia los medios y la libertad de expresión es un fenómeno que se ha visto en toda América Latina, y qué considerarían ustedes que se hace. Muchas gracias, Lourdes. Efectivamente, vemos una retracción preocupante de libertades democráticas en la región. Es un proceso efectivamente mundial, pero particularmente regional, que trasciende a los proyectos políticos, a las aficiones ideológicas, y que más bien tiene que ver con las asunciones autoritarias y autocráticas que se están imponiendo desde diversos gobiernos. Eso se manifiesta, por supuesto, y de manera más dolorosa y deleznable en la agresión a la prensa. Recordemos en los informes. Se agrede a la prensa en América Latina cada 2 horas. Eso no se debe normalizar. Eso, por el contrario, se debe condenar y se debe exigir a las autoridades públicas, las encargadas de investigación y en su momento las encargadas de procesamiento judicial, garantías para que haya justicia y se revoque la impunidad endémica que vivimos en la región. Por otro lado, estamos viendo un fenómeno de estigmatización permanente a la labor periodística en la región. Desde el discurso público, desde la palestra pública, pero también desde las redes sociales a través de conversaciones manipuladas, por lo que aquí conocen como net centers, que se dedican a atacar, a hostigar de manera avasallante a periodistas y a proyectos periodísticos en particular. Esto es un fenómeno que se suma a la violencia que lleva varios años en la región. La impunidad, ya la mencionaba, que es un aliciente para que esta violencia siga ocurriendo, que tiene como contracara una diligencia y agilidad inusitadas para procesar y criminalizar periodistas, particularmente en Guatemala. Entonces, sí vemos que hay un contexto regional en este sentido que preocupa, de degradación del espacio cívico, ¿no?, de la participación pública, y reiteramos que sin garantías de seguridad para la prensa en Guatemala y en la región es poco posible el avance democrático y la consolidación democrática en los diversos países. Claro que sí. Perdón, solo para mencionar que Latinoamérica hoy es la región del mundo sin un conflicto oficial, que no está bajo una guerra, por ejemplo, donde más
se asesinan a periodistas y comunicadores. Entonces estamos en un contexto muy grave en la región por todo esto que Leopoldo mencionó, pero nos parece que así reforzamos incluso el llamado a la comunidad internacional para mirar lo que está pasando aquí en la región, porque se tiene la impresión que como no tenemos conflictos armados declarados de oficiales, todo está bien, y no está. Somos la región más peligrosa para la libertad de prensa del mundo, que más restringe la libertad de la acción y la labor periodística, y eso nos parece, es una alerta que no estamos solamente haciendo para Guatemala, pero que nuestras organizaciones hacen con frecuencia en todos los países de la región. Daniel. ¿Quieres añadir algo? No. Sí, les reitero que el espacio está abierto para preguntas, se presentan el medio y hacen la pregunta. Mucho gusto, soy Marvin del CID de Vox Populi. Yo les quisiera preguntar concretamente 3 cosas. La primera tiene que ver con que del propio gobierno de la República se manejan estructuras del NetCenter. Eso ha sido demostrado con publicaciones, y la última publicación que hicimos fue relacionada al vocero presidencial Kevin López Oliva, que con una cuenta alterna injuria, difama y calumnia a periodistas, opositores y líderes sociales. Entonces quisiera saber su punto de vista sobre que esta persona sigue en el cargo, y la forma de responder cuando se le cuestiona es bastante pesada, por un lado. Por el otro, en el caso de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, una fiscalía prácticamente inoperante, donde se presentan denuncias y no avanza. Entonces me gustaría saber si ustedes se reunieron con el fiscal y cuál es su punto de vista. Y la tercera pregunta tiene que ver con el presidente Alejandro Yamatei, que no da conferencias de prensa hace casi 3 años, y lo que hace él junto al vocero Kevin López Oliva es hacer conferencias en secreto y solo convocar a algunos medios de comunicación. Entonces eso es sumamente grave, porque el señor Yamatei no quiere dar explicaciones de nada, y cuando se le trata de cuestionar no lo dejan ingresar a uno de las actividades o avisan a último momento. Entonces me gustaría saber su punto de vista sobre eso. Gracias, Maru, por la pregunta. Solo para comunicar, sí, nosotros nos reunimos con la Fiscalía y lo que planteamos en un comunicado que vamos a entregar a ustedes luego que termine la conferencia de prensa es que es muy insuficiente lo que hacen en materia de investigación de las denuncias de los periodistas, y que también lo que escuchamos de todos los periodistas con quien hablamos es que no hay confiabilidad y que la Fiscalía le va a dar seguimiento a sus casos y a sus denuncias, y por eso hay una discrepancia enorme en los números del Estado guatemalteco en materia de agresiones y amenazas a periodistas, y lo que nosotras y nuestras organizaciones tienen registrado y monitoreado. Entonces, por eso en las recomendaciones hicimos un llamado muy enérgico a que la Fiscalía cambie su manera de investigar las acciones y tomar en cuenta las denuncias que los y las periodistas guatemaltecos ponen, y también me parece que sería importante provocar más la Fiscalía de la parte del gremio, de nosotros, de nuestras organizaciones, para que por lo menos los hechos sean registrados de alguna manera en los datos oficiales del Estado. Sobre la Secretaría de Comunicación del Presidente de la República, nosotros intentamos una cita de diferentes maneras, a través de diferentes contactos, y no logramos hablar con ellos. Entonces, yo no quería hablar por la misión, pero me parece que el discurso estigmatizante que sale de las más altas autoridades de Guatemala viola el patrón internacional de protección a la libertad de prensa y de expresión, que dice que los estados tienen que garantizar y promover la libertad de prensa. Y cuando esto no se hace, y yo vengo de un país donde por 4 años esto fue la tónica cotidiana, que es Brasil, donde de las más altas estructuras del país el presidente invocaba cotidianamente a una agresión, a una estigmatización, a un hostigamiento a la prensa, esto deja un camino abierto para que toda la ciudadanía también lo haga, para que los ciudadanos, y para que esto se naturalice de una manera muy fuerte. Por eso hacemos un llamado al Estado guatemalteco en todas sus instancias para cesar esta práctica de estigmatización y hostigamiento, sobre todo en las redes sociales en contra de la prensa. ¿Quieres añadir? Dejaré que Leopoldo habla de los mensajers, si te parece bien. Pero solo
quiero añadir a lo que está diciendo Bea es en el informe que vamos a presentar en unas semanas, pero también el comunicado que tendrán después de esta conferencia de prensa, es que sí hemos observado y hemos notado que el cierre al acceso público, al acceso de la prensa a instituciones públicas, mismo de lo que mencionas, Marvin, de que solo convocan a ciertas personas para estar presentes en sus ruedas de prensa. Entonces, hablamos mucho de este cierre, que hay la ley de acceso a la información que se está incumpliendo y el acceso a las instituciones públicas, a las fuentes de información también públicas está cerrado. Rápidamente, en términos de lo que ya comentaba Yerusha, precisamente uno de los fundamentos democráticos es el gobierno del público en lo público, ¿no? Precisamente para sujetar al escrutinio público. Y evidentemente no podemos más que hacer un llamado a que se evite este trato discriminatorio, no solo en términos de la línea editorial crítica que puedan tener ciertos medios de comunicación, sino también hemos recogido testimonios que hablan de discriminación en razón de género, en razón de pertenencia étnica, en razón de clase, y eso también evidentemente se tiene que erradicar, ¿no? Evidentemente hay una serie de factores que están creando discriminación en el acceso a fuentes públicas y no se puede, como comentan, hacer este cierre pues, de la comunicación social. Precisamente la labor de comunicación social, independientemente de que está sostenida por recursos públicos, es un deber, ¿no?, de informar con veracidad y objetividad a la población sobre hechos de interés público, porque eso garantiza el acceso a otros derechos. En este sentido también vemos con preocupación, ya comentaban Vía y Yerusha, el tema de los net centers, que es pues una epidemia regional, ¿verdad? Aquí les llaman net centers, en otros les llaman milicias digitales, en otros lados, ¿no? En Brasil, bueno, tenemos una evidente utilización de estas herramientas de Internet, ¿no?, del propio Internet y de las redes sociales, que en principio tienen un potencial democratizador importante, pero se están tergiversando para amedrentar, para callar voces, para acabar con la credibilidad y el patrimonio moral de periodistas, precisamente en aras de acabar con el mensaje, anulando al mensajero, ¿no? Y evidentemente, más grave aún, es que esta manipulación de la conversación pública presuntamente se pueda realizar con recursos públicos, y eso tiene que dar pie a que se realicen investigaciones. Si proviene de gobiernos o si proviene de entidades políticas o públicas que reciben recursos públicos, esto tiene que ser sujeto a fiscalización y por supuesto a rendición de cuentas. Buenos días, Fátima Herrera de Noticiero de Televisión y Prensa Libre. Ahora que mencionaban a Kevin López, precisamente el 3 de mayo en el aniversario de EFE, él aseguró que en Guatemala hay libertad de prensa porque en su monitoreo encontraron notas periodísticas en crítica o que critica al gobierno o, en sus palabras, explícitamente en contra del gobierno. Entonces, tomando en cuenta el contexto del que ya hemos hablado, del que estamos viviendo, ¿cómo entonces podemos definir la libertad de prensa? ¿De qué manera la estamos viviendo? Porque hay una postura de parte del gobierno, pero es muy diferente a los resultados, ¿verdad? Bueno, todas las organizaciones que estamos en esta misión hemos venido informando, reportando de lo que hemos observado en esta misión, es que la libertad de prensa está en riesgo justamente por los ataques y las amenazas de las que ya hemos hablado, de las que están ustedes también conocen bien. Cuando nos reunimos con autoridades estatales también admitieron en el discurso que tuvimos que ellos tenían como una discrepancia en los números de denuncias que había. Al preguntarles por qué la discrepancia cuando hay instituciones como nosotras, como la ONU, que tiene diferentes números, ¿no?, y la sociedad civil de Guatemala, no sabían, ¿no? Entonces,
el tema es aquí que nosotros estamos observando desde mi propia organización que apoyamos a defensoras y defensores que están en riesgo en ataque, incluyendo a periodistas. Tenemos los datos, los casos de todos los ataques que están viviendo las personas periodistas y comunicadoras en el país. Lo que podemos decir es que la información que nosotros tenemos, que las conversaciones que nosotros tenemos con los periodistas en este país es una realidad muy diferente a la que presenta este gobierno. Y Fátima, muchas gracias. Y en este sentido, evidentemente hay diversas voces que van a opinar lo contrario, pero también con esta labor acuciosa y minuciosa en donde recogimos testimonios, le precedió la documentación precisamente a través de fuentes como las propias Naciones Unidas o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la situación que prevalece en términos de la libertad de prensa, ¿no? Compartimos de hecho la preocupación de los organismos intergubernamentales que acabamos de mencionar, que es un punto también de salida en esta documentación y en esta misión en donde recogimos diversos testimonios que apuntan en sentido contrario a un discurso que habla de que hay condiciones de normalidad, ¿no? Precisamente indicadores como la autocensura, como el que se dejen de firmar notas, como el que no haya datos públicos sobre el número de denuncias que se están presentando en las diversas instituciones competentes, el alto nivel de desestimación de estas, sí nos habla de una serie de condiciones muy preocupantes que confirmamos a través de los testimonios que aquí recogimos durante los días de la misión, pero que han recogido también otros organismos internacionales. Intervenir solo un punto, que cuando hay periodistas que están en la cárcel por su labor periodística, como que lo que está pasando en Guatemala, no solamente con Zamora, pero criminalizados, esto me parece un punto muy claro, que la libertad de expresión no se garantiza solamente con algunos artículos que critican al gobierno o que hablan mal o que denuncian una u otra corrupción. Si los periodistas hablan de los diferentes poderes, están bajo un riesgo inminente de criminalización, de ir a la cárcel, esto no es libertad de expresión para nosotros. Y por eso reforzamos el pedido para que el Estado guatemalteco deje a José Rubén Zamora a contestar su juicio en libertad, porque lo que va a pasar con este caso, y va a pasar muy pronto, en este mes de mayo terminarán las audiencias en el tribunal. Lo que va a pasar con este caso es un mensaje muy grande para toda la prensa guatemalteca. Entonces, reforzamos la solicitud a la justicia, al Poder Judicial de Guatemala, que mantenga su independencia, en este caso, en todos los casos de los terroristas. Sí. Mi nombre es Sony Figueroa de Vox Populi, y preguntándoles en relación al tema de precisamente lo que mencionaban de José Rubén Zamora, ¿cómo han visto ustedes el papel del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba? Bueno, digamos que sí, verdad, cumple su función, ¿no? Porque a raíz del cambio en la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la salida de Jordán Rodas y con la llegada del señor Alejandro Córdoba, que de hecho fue vinculado en un proceso penal llamado Comisiones Paralelas, vinculado a un operador de justicia, como un señor como Alejandro Córdoba al final con su llegada promueve un retroceso en la defensa de derechos humanos desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también del impacto que esto genera en la defensa de los periodistas, porque digamos que en relación a toda la criminalización que han vivido los periodistas y vivimos los periodistas en Guatemala, lo que menos hace es pronunciarse, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Si tuvieron alguna reunión y de aquí al final, desde que también llega él, la Defensoría de Periodistas dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos prácticamente nula, ¿verdad?, el trabajo. Sí, gracias, Sony. Nosotros agradecemos primero que nada la apertura al diálogo que tuvo en su momento el Procurador de Derechos Humanos, porque nos reunimos, incluso se hizo público que tuvimos esta reunión en su Twitter. Evidentemente hay grandes retos hacia adelante precisamente por la situación que estamos describiendo, y efectivamente nos preocupa que la Procuraduría de Derechos Humanos tenga un papel más proactivo
el acompañamiento, la defensa, incluso la implementación de las medidas de protección y todo lo que está en su ámbito de competencias y facultades, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Desde nuestra perspectiva, no recibimos información, digamos, desglosada, concreta sobre la situación de la prensa a pregunta expresa, ¿no? Nos comentó más bien cuál es el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo cual es encomiable que haya una institución de esta naturaleza, pero precisamente es un instrumento que tiene que estar al servicio de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es el llamado que hacemos, más allá del organigrama, de las facultades y del mandato. Precisamente el mandato es muy concreto, con base en la propia Constitución de Guatemala y los tratados internacionales de los que Guatemala es parte. Estamos en esta tesitura haciendo un llamado precisamente, como lo hacemos en el comunicado, a que la propia Procuraduría de Derechos Humanos tenga un papel mucho más proactivo y que recupere las denuncias y las medidas que se habían estado implementando en favor de las y los periodistas y comunicadoras y comunicadores. Incluso, perdón, Sony, para manifestar nuestra solidaridad con lo que está pasando en tu caso también, con la agresión que sufriste, esperamos que tu caso no salga impune en este proceso. Aquí hay dos preguntas. Mi nombre es José Roldán, soy de Canal Plus, Canal Nuevo Guatemala. El trabajo, la investigación que ustedes vinieron a hacer sobre la situación de la prensa en Guatemala, las conclusiones a las que ustedes llegaron, las recomendaciones que hacen, el informe que lo van a compartir con nosotros, también va a ayudar al gobierno para que se entere cómo están manejando las cosas, ¿verdad? Y la segunda pregunta es que si ustedes van a observar el proceso de las elecciones, van a ser observadores, porque así como ustedes dicen que no hay confianza en el tribunal, tampoco tenemos confianza de que puedan hacer unas elecciones limpias. Bueno, nosotros no vamos a hacer observaciones directas en las elecciones, pero tenemos organizaciones de Guatemala que son socias, que trabajan con nosotros y que son organizaciones de defensa de libertad de prensa, de periodismo, periodistas con quienes estamos en contacto. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras tiene un corresponsal aquí en Guatemala. Entonces nosotros estamos monitoreando y observando lo que va a pasar en las elecciones aquí, como lo hacemos en todas las elecciones en la región, pero venimos antes, sobre todo porque queremos dejar un mensaje en el contexto de las elecciones, antes que Pueblo Guatemalteco llegue al día de escrutinio, para que la prensa pueda hacer su labor en los próximos 30 días que tenemos antes de las elecciones, sobre todo. Pero el día del escrutinio no estaremos aquí, pero estaremos observando desde nuestros países, desde nuestros contactos y desde nuestros socios aquí en Guatemala. Joaquín Ochoa de TV Chimuleo. ¿Cómo ven ustedes justamente la actitud de la población en general hacia los mismos ataques que se le ha hecho a los periodistas, tanto mentales como físicamente, a los cuales ya ha ocasionado lesiones graves y que se han llevado justamente a juzgados menores porque no son de gran plusvalía o que no tienen gran importancia ante la fiscalía, que los minimiza y pues justamente que quedan como actos impunes? Bueno, siempre es un reto en nuestras sociedades, me refiero a las de la región, la valorización de la labor periodística, ¿no? Precisamente por anclajes autoritarios que han tenido en diversos momentos los gobiernos y la relación con ciertos medios de comunicación, se ha generado históricamente una desconfianza que afortunadamente podemos decir que hoy se va revirtiendo a partir de proyectos periodísticos independientes, críticos, que no le hablan al poder sino a la población, ¿no? Entonces sí creemos y hacemos un llamado precisamente a la sociedad guatemalteca para estar muy pendientes de la labor periodística, de la importancia que ésta tiene, de cómo garantiza su derecho a estar informados de cara a las elecciones, pero de cara al ejercicio de otros derechos también. Es muy importante esa circunstancia, ¿no? para avanzar hacia adelante,
revertir esta desconfianza histórica que desafortunadamente también es potenciada por gobernantes con pulsiones autoritarias, precisamente para generar un clima social de animadversión a la labor periodística. Bueno, esto lo hablo más a título personal, que hay un importante avance en ese sentido, de la conciencia colectiva social, y hay una demanda incluso, ¿no?, de una prensa más libre e independiente que está teniendo lugar a partir de proyectos periodísticos muy concretos o de voces muy específicas, pero precisamente justo lo que estamos denunciando es que no hay las condiciones para que esos proyectos, para que esas voces, para que esos colectivos puedan ampliamente mostrar o poner a la luz pública actos graves de corrupción, de violaciones a derechos humanos, de colusión entre actores públicos y privados, legales e ilegales, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que debería de tener la labor periodística en cualquier país, y es una demanda que estamos seguros está recogiéndose a nivel de la sociedad, ¿no? Añadir un poco a lo que comentó Leopoldo también, que hemos visto, bueno, en toda la región, incluyendo desde Estados Unidos para abajo, unas campañas de desinformación, ataques a la prensa desde autoridades estatales que están normalizando que se le ataque a la prensa. Entonces también podemos hacer desde aquí, o hago yo personalmente, un llamado también a la población de apoyar a los periodistas independientes, de apoyar a la prensa libre y no normalizar los ataques que están sufriendo. Nicolás Pacheco, de Red Noticias UCI. Hemos visto que con la intención de diversificar en las 25 comunidades lingüísticas que hay en el país, se ha utilizado los idiomas mayas a través de radios comunitarias, sistemas de cable. 10 años han habido 2.000 ataques a periodistas comunitarios. Todo el mundo mira a Zamora y a las personas de aquí, que son como emblemáticos, ¿verdad? Pero los reporteros, los periodistas locales, como dicen los pueblos, ¿verdad?, es pueblo chico, infierno grande. Con la autoridad del alcalde, pues hace negociaciones y todo. ¿Observaron algo de eso? Porque tenemos 25 comunidades y 25 idiomas diferentes, no solo en la ciudad. Sí, bueno, empiezo y en el comunicado que sacaremos, y bueno, al comienzo, no sé si estuvo presente, pero al comienzo dijimos y quisimos resaltar que los ataques de la prensa no es reciente, que no es histórico, y sobre todo en las comunidades, como usted menciona, en los territorios, y el periodismo comunitario en todas sus formas ha sido atacado históricamente desde varias décadas, ¿no? Y que nosotros también queríamos resaltar la importancia de la prensa y el periodismo comunitario por lo mismo, por la labor que hacen y las notas e información que sacan que no encuentran espacios por otros medios. Solo para implementar una cosa que observamos es que hay un problema muy grande incluso de acceso a información en los otros idiomas, ¿verdad? Y que una parte muy significativa, quizá la más grande, la mayoría de la población guatemalteca habla los idiomas mayas, ¿no? Entonces es muy importante garantizar que haya publicaciones, por eso los medios comunitarios, y no solamente en materia de amenazas y ataques, pero también de sustentabilidad financiera, que tengan apoyo del Estado para garantizar un escenario de diversidad y de pluralidad en el país, para que estos medios logren sobrevivir y seguir haciendo su labor. No, porque una cosa es que el Estado no ataque, no estigmatice y no amenace. La otra es que el Estado tenga políticas públicas también de promoción a la diversidad y el pluralismo dentro del escenario mediático total, ¿no? Entonces me parece muy importante añadir que una parte de la población puede estar sin acceso a información cuando no hay medios que hablan sus diferentes idiomas y los diferentes idiomas que el pueblo guatemalteco habla. Gracias. Sí. Buenos días. Mi nombre es Fabricio Ocaña, yo soy parte de la plataforma Guatemala Va y también formo parte del equipo de comunicación del doctor Manuel Villacota. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en base a su evidente experiencia en el medio periodístico internacional,
¿Cuál esperan ustedes que sea el impacto en ese ambiente, en el medio internacional de la prensa, que vaya a tener este informe que ustedes han preparado aquí en Guatemala sobre la alarmante situación de la libertad de prensa? Ya vimos aquí la exposición de varios colegas periodistas sobre los vejámenes que han sufrido y el tope que le ha puesto al gobierno a su labor como periodistas. ¿Cuál esperan ustedes que sea ese impacto que se dé en el ambiente internacional? Muchas gracias. Aquí estamos con el micrófono haciendo gimnasia, ¿no? Haciendo pesas. Consideramos que es un impacto, a ver, no puedo adelantar el nivel de impacto que vaya a tener, pero sin lugar a dudas lo que buscamos es generar un instrumento precisamente que registre, que deje registro de lo que está sucediendo, con independencia de lo que organismos intergubernamentales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial con la propia UNESCO, han ido publicando y documentando. Nosotros lo que queremos es hacer que este instrumento deje registro precisamente para hacer incidencia a nivel internacional y también, por supuesto, a nivel nacional para que inciden las políticas públicas. Nosotros, como ya comentaba, nos hemos reunido con la comunidad internacional, con el cuerpo diplomático, y evidentemente hay una preocupación. Lo que queremos es de regresar un insumo, por supuesto, primero que nada, a las y los periodistas, comunicadoras y comunicadores, que eso sea de utilidad para todas y todos ustedes, pero también para la propia comunidad internacional asentada en el país, ¿verdad? Que sea un instrumento de utilidad que sirva precisamente para, primero, visibilizar, hacer conciencia, pero sobre todo para que se reviertan estos patrones preocupantes. Y solo, como mencionamos antes, hay una mirada desde afuera sobre no solamente Guatemala, pero la región, que no comprende toda la complejidad de lo que pasa en América Latina. Que nos parece que hay 1 o 2 o 3 países que están con problemas, pero el problema de libertad de prensa en la región es general. Pero en Guatemala no es lo mismo, es una situación en serio, y esperamos también que con ese registro y con los informes que vamos a publicar y con el seguimiento que vamos a dar, ¿sí? Porque no queremos que esta misión termine aquí. Hay un compromiso de todas las organizaciones que están aquí, que viene de antes, que tampoco empieza ahora, que viene de antes, pero que sigue. Y por eso decimos, vamos a acompañar lo que va a pasar con las elecciones, con el próximo gobierno, con juzgados que involucran a periodistas o donde periodistas de alguna manera fueron involucrados. Pero creemos que este mensaje también puede cambiar, esperamos que cambie la mirada internacional que la comunidad internacional tiene de Guatemala. Porque muchas veces cuando miramos los informes internacionales o la respuesta que el Estado guatemalteco da a la comunidad internacional en diferentes espacios multilaterales, por ejemplo, es como si todo estuviera bien. Y esto escuchamos también cuando hablamos con ellos. Parecía que todo estaba, sí, hay problemas, hay algunos casos de amenazas, algunas agresiones, pero en un nivel quizá de normalidad, que no es el nivel que nosotros encontramos y escuchamos de las periodistas con quien hablamos. Entonces esperamos que las informaciones que vamos a seguir publicando ahora y que seguiremos haciendo ayuden a cambiar esa percepción que la comunidad internacional tiene de lo que pasa con Guatemala. Muchas gracias por su labor. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta rapidito? Otra. Es que me queda a mí la duda, ¿qué recomendación podrían dar ustedes en el caso de los medios digitales más pequeños? Porque ahí es donde hay mucho el ataque también, ¿verdad? Así como con los medios comunitarios. ¿Por qué? Porque el Estado no reconoce que la dinámica de la comunicación de los medios ha cambiado, sobre todo ciertos actores dentro del Estado, ¿verdad? Que pareciera ser que quieren funcionar bajo las mismas dinámicas de hace 10, 15 años, y eso ha cambiado. Entonces, ¿qué recomendaciones le darían ustedes? Aquí hay colegas de varios medios digitales. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes como organizaciones de prensa a nivel internacional para fortalecer los medios? Y una recomendación también para el gobierno, ¿verdad? Para que respeten nuestra labor como periodistas y que entiendan
de que ya no es hace 10 ni 15 años. Las cosas han cambiado. Bueno, yo empezaría y que mis colegas que me acompañen en la respuesta. Diría que sí, que tienes razón, o sea que el internet ha cambiado muchísimo nuestras vidas, obviamente, y que el periodismo, o como trabajamos inclusive nosotros, es muy diferente. Entonces yo creo que es un llamado primero al gremio periodístico, a todos nosotros, a reconocer los diferentes medios de comunicación, de informar y de ser informados, respetar la labor de cada uno de los periodistas y de sus formas de informar y de hacer sus investigaciones, para no tener estas divisiones internas de que tú eres periodista y tú no. Primero el reconocimiento entre todos nosotros que estos medios son informativos y que sirven y dan un servicio público. De otra manera, bueno, no sé si quieren complementar. Sí, yo no conozco muy la dinámica de Guatemala, pero comparto una experiencia que funciona muy bien en Brasil para los medios digitales, que es, allá decimos nativos digitales, no sé si funciona bien en español, que son los medios que nacieron en este contexto totalmente diferente y que hacen solo comunicación digital. A veces solo en páginas de redes sociales, ni siquiera a veces logran tener un sitio web propio, ¿vale? Que trabajan en alianza, muchas veces, que comparten, en Brasil funciona muchísimo bien, comparten investigaciones, publican las mismas historias, o cuando un medio no logra publicar una historia, el otro logra hacerlo. Y entonces hay toda una cooperación. Claro que en un país del tamaño de Brasil, como ustedes pueden imaginar, no es tan sencillo hacerlo, pero la internet también está ahí para nos ayudar, ¿verdad? Entonces esta cooperación, esta alianza dentro del gremio, dentro de diferentes medios, y lo que pasa también es que hay todo un apoyo de organizaciones como las nuestras para facilitar esta alianza de los medios. Entonces esto me parece que también podría ser una forma de apoyar lo que pasa en Guatemala, para facilitar los encuentros, facilitar el diálogo, poner estos medios en contacto para que logren hacer periodismo de una manera compartida. Periodismo no tiene que ser siempre quien va a sacar primero la información. A veces si todos sacan juntos puede tener un impacto mejor, y sobre todo cuando ustedes enfrentan un contexto de riesgo, ¿no? De amenazas, el compañerismo, se puede decir así, perdón por mi opinión, amigos. Me parece muy importante, tiene funcionado en algunos países de la región, trabajar juntos, pero en materia del Estado es lo que Yoruja dijo, hay que reconocer las diversidades, por eso hablamos en las diferentes formas y expresiones del periodismo, que todo hay que reconocer, valorar, promover y garantizar. Nos gustaría también recordar que la labor periodística no exige certificación, carrera universitaria, colegiación de algún tipo, colegiación gremial, que puede ser por cualquier medio de la elección del la o el periodista en lo individual o de forma colectiva, ¿no? Puede ser por los medios convencionales, prensa escrita, que bueno, bajo el modelo actual de los medios ya va a salida, ¿no? Pero igual también hay gente que todavía nostálgica compra periódicos impresos, ¿no? Y que evidentemente eso es una forma, al igual que la televisión, la radio, pero por supuesto que todas las formas de hacer periodismo están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y deben de ser tuteladas por el Estado en términos de abstenerse, por supuesto, de atacarlas, de denigrarlas y de socavar las condiciones para realizar su labor, pero también para garantizar todo un entramado institucional que les permita crecer. Hacia adelante, más allá de la labor de las obligaciones propias del Estado, que incluso ahí está desde 1985 una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de la incompatibilidad, por ejemplo, en aquel entonces estaban discutiendo de la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica para ser reconocido como periodista, ¿no? E incluso la remuneración o no remuneración no es una condicionante, ¿no? En todo caso, la habituabilidad en la función social de informar es un elemento que hay que tomar en cuenta, pero no puede haber discriminación por el medio que elijas a comunicar. Hacia adelante hay un gran reto, que es un reto propio de los medios de comunicación,
sobre las fuentes de financiamiento, sobre el modelo de negocio, sobre la manera como van a hacer periodismo, y eso evidentemente tampoco debe ser obstruido por el Estado. Precisamente vemos en esta circunstancia como a la par de la criminalización de José Rubén Zamora y el periódico propiamente dicho, hay un cerco financiero, y evidentemente en ese sentido vemos con preocupación no solo la situación más grave de privación de la libertad, sino también cómo se busca socavar la viabilidad y la sostenibilidad financiera de un medio de comunicación. Reiteramos, no es el único caso, por supuesto que no, hay ataques que estamos retomando y que seguiremos retomando en el informe final a otras comunicadoras, comunicadores y periodistas en términos de criminalización, pero aquí lo que estamos viendo es una escalada que va, por un lado, en contra de la persona en concreto o de las personas con nombre y apellido, y por otro lado, acabar y socavar la sostenibilidad de los medios de comunicación. Bueno, si no hay más preguntas, pues ya vamos cerrando esta espacio de rueda de prensa, no sin antes anunciarles que, o decirles que a la entrada hay un registro de asistencia. Este registro de asistencia para nosotros es importante porque, como ya se ha anunciado en la mesa, estaremos en próximas semanas enviando un informe detallado de esta misión, así que con esta asistencia podríamos enviarles directamente este informe. Y como también se anunció en la mesa, está disponible el comunicado que hicimos de manera rápida de la misión. Lo pueden encontrar físicamente quienes estén saliendo de la sala, y quienes nos estén siguiendo vía streaming, todas las organizaciones en esta, hay que reiterarla, inusual alianza que hemos tenido diversas organizaciones de libertad de expresión global y regional. Vamos a estar compartiendo el comunicado. Bueno, enviamos... sí, ya. No, reiterarles, como ha sido un espíritu de esta misión, decirles a los y las periodistas en Guatemala, a los y las comunicadoras en Guatemala, que no están solos, que esta misión, que es una articulación de 10 organizaciones de libertad de expresión global y regional, estará, como lo decían las personas que están asumiendo la vocería colectiva de la misión, atentos y atentas a lo que esté pasando en Guatemala. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes no sientan que están solos en esta titánica y difícil tarea de informar en un país que está perdiendo las garantías democráticas para el ejercicio periodístico. Por final, gracias. No, y para finalizar, el mensaje con el que nosotros queremos cerrar esta rueda de prensa es que Guatemala, sin libertad de prensa, no hay democracia. Muchas gracias por la asistencia. Estaremos dando paso a entrevistas individuales de la vocería colectiva de la misión. Si hay necesidad.